De antemano les digo a las personas que visiten video en YouTube, Jesucristo está aquí, y la página web www.jesucristoestaaquí.com, que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual Jesucristo, sea con todos ellos. Para empezar esta enseñanza, les voy a mostrar las citas en donde mi Padre espiritual Jesucristo viene hablando de la aparición de este frasco de medicina que se titula Mi Señor Jesucristo, el cual va a reemplazar la Biblia. Le digo frasco de medicina porque mi Padre espiritual Jesucristo viene identificando su palabra como medicina para las personas que la están estudiando. Y así se den cuenta que es cierto todo lo que yo le estoy explicando. Se den cuenta que es cierto que este libro, que se titula Mi Señor Jesucristo, va a reemplazar la Biblia. Claro que mi Padre espiritual Jesucristo viene enseñando que le gusta que sus alumnos o las personas que se dedican a estudiar sus enseñanzas crean sin ver. Pero como el pueblo de mi Padre espiritual Jesucristo es un poco duro de corazón, entonces mi Padre espiritual Jesucristo le dice a uno que muestre los versículos donde viene hablando. Para empezar, leemos en el capítulo 14, versículo 15 y 16 de mi hermano espiritual Juan. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. El título de esta enseñanza es La promesa del Espíritu Santo. Cuando mi Padre espiritual Jesucristo dice el Espíritu de verdad, se está refiriendo a este frasco de medicina que se titula Mi Señor Jesucristo. Y más adelante dice: para que esté con vosotros para siempre. El primer consolador o Espíritu Santo lo representan las enseñanzas de Jesucristo que se encuentran impregnadas en los 4 libros de su Evangelio, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el otro consolador lo representa, como dije anteriormente, este frasco de medicina que se titula Mi Señor Jesucristo. ¿Por qué digo que ahí está hablando mi Padre espiritual Jesucristo de la aparición de este libro? Porque viene ilustrando o enseñando que su palabra es espíritu. Como lo podemos ver en Juan 6:63, cuando dice Jesucristo espiritual: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Como ven, ahí Jesucristo espiritual nos está diciendo que espíritu es la palabra. Si leemos en el capítulo 6, versículo 17, dice por mi Señor Jesucristo el hermano Pablo: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como vemos, mi hermano espiritual Pablo dice que Espíritu es la palabra. Por tanto, aquí podemos ver que Espíritu es la palabra, y este frasco de medicina que se titula Mi Señor Jesucristo contiene solo las enseñanzas de Jesucristo. Por eso, ahí está hablando mi Padre Jesucristo de este libro cuando dice el Espíritu de verdad, como también en el capítulo 14, versículo 26 de Juan, cuando dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo. Ahí, como ven, dice enviará en mi nombre, el título Mi Señor Jesucristo, le enseñará todo. Solamente una persona necesita beberse 7
Pero si la persona apenas tiene un ojo enfermo, con 3 cucharadas o 3 leídas que le lea el libro, conoce la verdadera interpretación de las enseñanzas de Jesucristo y se da cuenta que en verdad va a reemplazar la Biblia. En el capítulo 26 de mi hermano espiritual Mateo dice Jesucristo espiritual, versículo 28, tomad y bebed, que esta es la sangre del nuevo pacto. Ahí también se está refiriendo a la aparición de este libro. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene identificando su palabra con su sangre, con su carne, con su cuerpo, como lo podemos ver en el capítulo 6, 51, 52 y 53 del libro de mi hermano espiritual Juan, cuando dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Como ven, simboliza su palabra con su sangre. Así que en los lugares donde encontremos la palabra sangre, Jesucristo se está refiriendo siempre a sus enseñanzas. Ejemplo, mi hermano espiritual Pablo en Hebreos 10, 19 dice: teniendo la oportunidad de entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, ahí está diciendo en otras palabras, teniendo la oportunidad de adquirir el verdadero conocimiento por medio de las enseñanzas de Jesucristo. Mi hermano espiritual Juan, en su primera carta dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí está diciendo en otras palabras, las enseñanzas de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es que la sangre que piensan que derramó en la cruz, donde guindaron a mi Padre espiritual Jesucristo, es la que nos limpia de pecado. No, son las enseñanzas de Jesucristo. Por eso dice, nos limpia de todo pecado. Porque si ya hubiera sido esa sangre, hubiera dicho, nos limpió de todo pecado. Está diciendo, nos limpia de todo pecado. También, donde encontremos la palabra Espíritu, Jesucristo se está refiriendo a sus enseñanzas. Como por ejemplo, Jesucristo dice en Hechos, en aquel día derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Está diciendo, derramaré de mi sabiduría sobre toda persona. ¿Cómo lo va a lograr? Con este frasco de medicina que se titula Mi Señor Jesucristo. Ahora vamos a Apocalipsis. Ahí Jesucristo, desde el primer capítulo, por medio del hermano Juan, viene hablando de la aparición de este frasco de medicina, de este lebrillo de agua que se titula Mi Señor Jesucristo. Pero vamos a tomar unas pocas citas, como por ejemplo en el capítulo 10, versículo 1, 2 y 3, dice que vio venir un ángel que trae en su mano un librito. Ahí se está refiriendo a este frasco de medicina que se titula Mi Señor Jesucristo. Ahora leemos en el capítulo 14, también dice, por mi Señor Jesucristo, mi hermano espiritual Juan, que vio venir en la nube uno semejante al Hijo del Hombre y que trae en su mano una hoz aguda. Ahí también se está refiriendo de la aparición de este lebrillo de agua que se titula Mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque mi Padre espiritual Jesucristo identifica, o viene simbolizando su palabra, con espada, con arma. Ahora leemos en el capítulo 20, 12, donde dice que se cerraron los libros y un libro se abrió, que es el libro de la vida. Ese es el libro que va a reemplazar la Biblia. Lo que se cierra es la Biblia y el que se abre es este frasco de medicina que se titula Mi Señor Jesucristo. Ahora leemos en el capítulo 22, dice, por mi Señor Jesucristo el hermano Juan, Apocalipsis también, vi un río de agua limpia. Ahí también se está refiriendo en este libro que se titula Mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque mi Padre espiritual Jesucristo viene identificando su palabra con agua, como vemos cuando dice allá, cuando está hablando con la mujer samaritana, que dice, si bebieras del agua que yo te diere, no tendrás sed jamás. Ahí está diciendo que si aceptara las enseñanzas que le da Jesucristo, no volvería a tener sed de busca y conocimiento de la palabra de Jesucristo.
Y en un libro del hermano Juan también dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, refiriendo a sus enseñanzas, diciendo, si alguno quiere adquirir conocimiento de mis enseñanzas, venga a mis enseñanzas. Y este libro, que se titula Mi Señor Jesucristo, contiene única y exclusivamente las enseñanzas de Jesucristo. Ahora leemos en Ezequiel, en lo que llamamos por Mi Señor Jesucristo Viejo Testamento. Dice que vio un río de agua salutífera, ya viene la profecía. Ese río contiene agua salutífera, que todo predicador que en ella se bañe quedará sano. Está diciendo que todo predicador leyendo el libro queda sano o queda con el conocimiento de la palabra de mi Padre espiritual Jesucristo. Ahí en ese capítulo está hablando el hermano Ezequiel de la profecía de este libro, que lo identificó como un río de agua salutífera. También en el capítulo 21 lo identifica mi hermano espiritual Ezequiel como espada, cuando dice la espada afilada, que dice en aquel día sacará la espada. Ahí se está refiriendo a este libro que se titula Mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque le dije anteriormente que identifica su palabra como espada, como arma. En el capítulo 33 de mi hermano espiritual Isaías también dice, versículo 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y los llenaré de abundancia de paz y de verdad. Ahí está hablando de la aparición de este frasco de medicina que se titula Mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque mi Padre espiritual Jesucristo viene identificando su palabra como medicina. Como lo dice en un salmo cuando dice que mi palabra es medicina para tu cuerpo y refrigerios para tu hueso. Entonces mi Padre Jesucristo viene identificando su palabra como medicina. Y en Génesis, por ejemplo, dice que Génesis 2 vio un río y que de los 4 del río salía 4 ríos. Entonces el río principal son las enseñanzas de Jesucristo, y que de ese río salían 4, quiere decir que de la enseñanza de Jesucristo sacaron 4 libros. Lo mismo cuando dice que en el capítulo 24, 25, capítulo 3, versículo 24, 25 de Génesis, dice que el árbol de la vida, ahí se está refiriendo al libro Mi Señor Jesucristo. Y hay muchas citas. Por lo tanto, espero que escudriñen la palabra del Padre Jesucristo y se den cuenta que es cierto que este libro va a reemplazar la Biblia. Más adelante le daré otras explicaciones. Por el momento, me queda decirle que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual Jesucristo sea con ustedes. Y les doy el teléfono para que la persona que quiera adquirirlo puede llamarme, que con mucho gusto lo llevamos a domicilio. 310-629-3024. Hablar con el hermano Diderés. Hasta pronto, por mi Señor Jesucristo.